la pericardis aguda, lo que es el derrame pericárdico, junto con taponamiento, y la pericardis constrictiva. Hay otras patologías, sí, pero bueno, eso ya no lo vamos a tocar acá porque entonces es muy extenso. Y aparte que también son un poco raros, ¿no? Por ejemplo, lo que son tumores, tumoraciones primarias o metástasis, son bastante raras que comprometen el pericardio. Bien, la función normal del pericardio son, primero, fijar la posición anatómica del corazón. Sabemos que el pericardio está compuesto por una membrana de revestimiento. Hay pericardio visceral, que está pegado a la víscera, o sea, al miocardio, y ese se repliega justamente y también tapiza lo que es la pared donde está metido el corazón, ¿no? Que es el mediastino. Reduce la fricción, justamente porque está en contacto estas dos hojas de pericardio visceral y parietal. Cada que el corazón, el movimiento que hace de sístole, diástole, obviamente estas dos capas justamente se encargan de reducir la fricción entre ellas. Retrasa o retarda la propagación de infecciones de los pulmones y cavidades pleurales. Sí, efectivamente, hay infecciones que se pueden diseminar en forma adyacente por continuidad, pero el pericardio justamente es una de sus funciones de ello, ¿no? Evitar que infecciones adyacentes comprometan al corazón. Impedir la dilatación de la cavidad cardíaca también. Impedir la dilatación de las cavidades cardíacas también, en particular las cavidades derechas, ¿no? Normalmente cuando hay llenado ventricular, el corazón o el ventrículo se distiende, en particular el derecho, que es un poco menos grueso, se distiende, pero justamente el que le pone el tope es el pericardio. Regular también el tono de las arterias coronarias. Recuerden que las arterias coronarias justamente son epicárdicas, están justo a ese nivel con pericardio. Bien, entonces la ausencia total de pericardio, ya sea congénito o postquirúrgica, por el motivo que sea extirpado, no causa una enfermedad clínica manifiesta. O sea, en otras palabras, tranquilamente un paciente puede vivir sin pericardio. Obviamente está limitado a algunas de sus funciones, ¿no? De la función normal del pericardio, pero tampoco eso es incompatible con la vida, ¿no? Bien, entonces en la pericarditis aguda sabemos que es una inflamación aguda de pericardio que puede estar asociado o no a un derrame pericárdico. Puede ocurrir como un problema clínico aislado o ser parte de una patología sistémica que podría comprometer toda la cirrosis, ¿no? Eso, por ejemplo, es como una enfermedad de tejido conectivo. Requiere que se cumplan por lo menos dos criterios. Primero, un dolor torácico típico. Segundo, un frote pericárdico. Tercero, cambios electrocardiográficos sugestivos. Y cuarto, un derrame pericárdico nuevo o empeoramiento de uno que ya tenía. Entonces, todos esos puntos los vamos a revisar acá uno por uno. Bien, en la clasificación de la pericarditis tenemos una clasificación en función del tiempo. En pericarditis aguda, menor de 6 semanas, pericarditis subaguda de 6 semanas a 6 meses, y una pericarditis crónica que va más allá de 6 meses. Si es aguda, obviamente yo puedo pensar o sospechar una pericarditis fibrinosa o una por derrame, ya sea cirrosis indolento. Si es crónica, que es el otro extremo, una pericarditis constrictiva o una pericarditis adherente, que es no constrictiva. Dentro de la clasificación etiológica tenemos que el pericardio puede ser afectado por diferentes causas, ¿no? Dentro de ellas, por ejemplo, infecciosas, van a la cabeza los virus, dentro de ellos el Coxsackie, que es la principal causa, pero hay otros virus que también pueden comprometer el corazón, el pericardio, ¿no? Que el ecovirus, el herpes, parotiditis, adenovirus, el virus de hepatitis, el VIH, la pericarditis piógena o bacteriana, tenemos compromisos de neumococos, estreptococos, estafilococos, Nigel, entre otros. La tuberculosa, que es de importancia en nuestro medio, la micótica, otro tipo de infecciones, protozoos, parásitos. No infecciosa, tenemos acá la idiopática aguda, ojo, no confundan la viral, esta viral, con esta idiopática, ¿no? La viral es una infecciosa y la idiopática es una infecciosa, sino que en esta idiopática es cuando yo hago todos los estudios y no encuentro una causa atribuible a ellos, pero tengo que hacer todo esto. Entonces, generalmente, ahí se considera que una pericarditis idiopática. Pero, como muchas veces no se completan los estudios y se sabe que la causa viral es la causa más frecuente y tampoco ese es el panel completo para detección de virus, entonces algunos lo toman como en forma indiferente. Idiopática dicen o viral. Se refieren justamente a esto.
Pero hay otras causas a la pericarditis urémica, neoplasias, sean primarias o por metástasis, traumatismo, disección de la aorta, infarto agudo de miocardio, puede haber una pericarditis que sea precoz o una pericarditis también tardía. La tardía es la que se origina acá el síndrome de Dressler. Por radiación, otras causas raras, ¿no? Metabólicas y también vinculadas con autoinmunidad, por ejemplo, una fiebre reumática, enfermedad de tejido conectivo, ¿no? Que tenemos el lupus, artritis, espondilitis, esclerodermia, fiebre reumática aguda, que también se ha revisado como tema en esta unidad, entre otros. La fármacoinducida, acá medicamentos como procainamida, hidralazina, isoniazida, anticoagulantes, entre otros. También después de una lesión del corazón, ¿no? Después de una post-pericarditomía o post-traumática. Bien, acá con el dolor precordial tenemos que el dolor de aparición brusca, la localización es retroesternal en el área precordial izquierda. Acuérdense, cuando ustedes hacen fisiología, tienen hemotermia licia, ¿no? ¿Qué localización, aparición, redención, con características, intensidad y qué factores que lo agravan o la alivian? Entonces acá tenemos todo ello, ¿no? Localización retroesternal en el área precordial izquierda, izquierda del cuello, brazo, hombro izquierdo, pero lo característico es que se va hacia el trapecio, con frecuencia de tipo pleurítico, porque hay compromiso por inflamación pleural. Puede ser intenso, el dolor puede ceder estando sentado y flexionado con la cintura hacia adelante y se intensifica con el decúbito dorsal o cuando el paciente tose o cuando inspira. ¿No? ¿Por qué? Porque hay mayor roce entre las dos hojas del pericardio visceral y parietal. ¿Es frecuente la convulsión con infarto de miocardio? Sí, vamos a ver más adelante algunas características que nos podrían hacer diferenciar entre una y otra patología. Aquí, por ejemplo, está la diferenciación entre pericarditis y infarto de miocardio. En cuanto al dolor, ambos dolores son bastante parecidos. La diferencia es que este va a los trapecios, que aquí no se va a los trapecios, ¿no? Tengamos, por ejemplo, la exploración aquí es brusca, acá es progresiva, poco a poco va incrementando. En cambio, acá de frente es intenso. Puede ser intenso, pero no suele ser de carácter opresivo. Acá generalmente es pleurolítico en uno, el otro es opresivo. En la pericarditis se modifica con la respiración, con los cambios posturales, mientras que en un infarto de miocardio no se modifica con esos factores. Ojo, estamos hablando de infarto, no estamos hablando de angina inestable o angina, que es diferente. Bien, aquí en la pericarditis duran varios días, acá dura pocas horas. Acá no hay sintomatología vegetativa, acá sí hay sintomatología vegetativa, ¿no? Suele haber. Con frecuencia se ve náuseas, vómitos, diaforesis, entre otros. En el EKG, ya vamos a ver una lámina específicamente del EKG, pero a manera rápida, acá hay una interacción difusa, de segmento ST sin imagen especular, y acá son localizadas dependiendo de la irrigación o el compromiso de la arteria afectada. Acá no hay onda Q, acá sí pueden haber ondas Q. La elevación enzimática acá es ausente o mínima, en el caso de una miopericarditis, acá generalmente está presente. ¿Por qué? Porque ustedes saben ya que para hablar de infarto de miocardio tiene que haber necesariamente una elevación enzimática, excepto en el infarto de miocardio tipo 3. Pero en todos los 5 tipos tienen que haber una elevación de los biomarcadores. En cuanto al frote pericárdico, este frote pericárdico es audible más o menos en el 85% de los pacientes y puede tener hasta 3 componentes. ¿De dónde salen esos componentes? Del ciclo cardíaco. Y en el ciclo cardíaco, ustedes no sé si se acuerdan, primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, para que se ubiquen acá nuevamente primero, todo lo que ocurre entre primero y segundo es sístole, lo que ocurre entre segundo y primero es diástole. Y aquí tenemos la fase de contracción del ventrículo, o sea, la sístole ventricular, que es una fase de bastante roce de las dos hojas del pericardio, y las otras fases que rozan bastante el pericardio es durante el llenado rápido ventricular y durante la contracción auricular, que es presistólica ventricular. Entonces, estas son las 3 fases. Primera fase, segunda fase, o mejor componentes. Primer componente, segundo componente, tercer componente, que se refieren a estos componentes que están acá. No, entonces, no siempre van a escuchar 3 componentes, no pueden haber solamente un componente, o solamente 2, o si es que ya hay aparición de derrame pericárdico, cuando van a escuchar el frote pericárdico, obviamente ya no va a ser audible, porque se separan las dos capas. Entonces, el frote pericárdico, ¿por qué? Es por el roce de las dos hojas del pericardio, las cuales están inflamadas, ¿no?
Es un ruido de tono áspero, rasposo y de tono alto. Se asemeja cuando uno abre un pega-pega, así más o menos suena, o también al sonido de la burbuja de una bebida gaseosa, igualito. Se escucha mejor en el borde central izquierdo al final de la expiración y con el paciente inclinado hacia adelante. Entonces, si ustedes quieren escuchar mejor, tienen que inclinar hacia adelante, así en esta posición. En el electrocardiograma hay evolución en 4 fases. En la fase 1 hay una elevación difusa de los segmentos ST, el cual es cóncavo, y hay una depresión del segmento PR. Entonces, eso es una diferencia con un infarto de miocardio, ¿no? Un infarto de miocardio o un problema coronario, generalmente la elevación de difusa es localizada dependiendo de la arteria que está comprometida. Para hablar nosotros de cóncavo, generalmente se determina haciendo un trazado desde el punto J, que es el punto de deflexión del QRS, y el otro punto es la parte superior de la onda T o el angma de la onda T, y yo trazo una línea. Cuando trazo la línea, si el segmento ST está por debajo de esa línea cóncavo, está por encima de esa línea, entonces yo digo que el segmento ST es convexo. Pero algo adicional que ocurre en una pericarditis es que hay un infranivel del segmento PR. Este segmento está infranivelado. De tal forma, con este yo tengo un... Y es por ello que cuando nosotros en la parte de carditis isquémica les recomendamos que no se guíen el segmento PR como línea de base, justamente por esto, ¿no? Porque suele haber algunas modificaciones del segmento PR en una pericarditis, también en un infarto de la aurícula, que puede haber una depresión de ese segmento. Por lo que nosotros recomendamos justamente que se queden con la línea de base del TP, o sea, de la onda T hasta la siguiente, al final de la onda T hasta el inicio de la onda P, que va a ser la línea de base. En este caso sería esta, ¿no? De acá hasta acá. Esa sería la línea de base. Entonces, sobre esta línea de base, yo puedo trazar aquí cuánto tengo de elevación del segmento ST. Esa es la elevación del segmento ST. De esta línea de base hasta el punto J. Obviamente esto acá, para que ustedes hagan eso, recuerden que tienen que tener la estabilización adecuada del electrocardiograma, ¿no? Que es 25 milímetros por segundo de velocidad y 10 milímetros por milivoltio de amplitud. Entonces, recapitulando, en un pericarditis hay una elevación difusa, mientras que en un problema coronario es localizado. Si yo tengo un compromiso cada 2, 3 a veces, será un infarto tan inferior. Mientras que en la pericarditis, como si se mina superficialmente, no va a respetar esta distribución segmentaria. Si se mine, puede coger prácticamente las capas en forma diferente. En el segundo estadio hay una normalización del segmento ST, o sea, el ST que está elevado se normaliza. Y el infranivel mejora del segmento PR. Luego viene una inversión de la onda T en el estadio 3, las ondas T se tornan negativas. Esta es otra diferenciación con un síndrome coronario. En un síndrome coronario hay una onda T negativa mientras que está el ST elevado. O sea, acá. Mientras que el ST elevado, aparece la onda T negativa. Acá no. Alguna pericarditis tiene que normalizar ese segmento de T y recién aparece la onda T negativa. Y en el estadio 4 se normaliza este segmento de T, o en algunos casos ya se queda con la onda T negativa como esta, durante muchos meses. Acá tenemos un electrograma de una pericarditis en la cual podemos ver una elevación del segmento ST, ¿no? Obviamente recordando nuevamente la estandarización, no se olviden de eso primero. Luego vemos elevación del segmento ST en la derivada 2, la derivada 3, la DVF, la derivada 1, en la derivada B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Prácticamente en todas las derivadas, ¿no? E inclusive en infranivel, en lo que es inverso, que es la OR. Pues esto pues me habla de un compromiso extenso, ¿no? Si yo digo, eso lo traspolo a un problema coronario, tendría que estar pensando en una obstrucción de una arteria coronaria importante, que podría ser el tronco de la coronaria, que da antes de que dé origen a la circunfleja y a la descendente anterior.
pero obviamente un compromiso de este paciente sí, porque si yo veo un ST elevado, tengo que empezar con una obstrucción completa del vaso coronario. Entonces, este paciente con una obstrucción completa de ese nivel no estaría tranquilo, no estaría hemodinámicamente instable, probablemente shock cardiogénico, y no estaría ahí como si nada, caminando o quejándose de un leve dolor. No, el paciente está chocado, con shock cardiogénico, así que es un problema coronario. Entonces, es una diferenciación clínica también que yo puedo hacer. En el derrame pericárdico, si es voluminoso, puede haber alternancia eléctrica. ¿Qué es la alternancia eléctrica? Es la variación de latido-latido de QRS. ¿Y esto se da por qué? Porque si yo tengo bastante volumen en el espacio pericárdico en líquido, tengo un saco bastante lleno de líquido, entonces el corazón en cada contracción va a estar bamboleándose, subiendo, bajando, o sea, que cada contracción se mueve, entonces son movimientos que produce el corazón, van cambiando el eje en los vectores. Y los vectores, cuando se exploran con los electrodos que ustedes colocan, B1, B2, B3, B4, B5, B6, entonces se van a ver en forma que están moviéndose. Entonces, eso es lo que representa esto. Entonces, cuando esto que se convulsiona rápidamente, me da un taponamiento cardíaco. Entonces, vamos a ver más adelante, explicar parte de ello. Puede también este cantidad de derrame pericárdico me puede comprimir la base del pulmón izquierdo y producir signos de dolor, ¿no? Signos de dolor es porque hay natidez, hay pectoriloquia e inclusive crepitantes en la base. La receptora podría ser normal, dependiendo del flujo líquido, o si es extenso, inclusive una imagen de botellón o jarro de agua, botellón de agua, botella de agua, como quieran llamarlo. En las impulsiones complementarias, una radiografía de tórax, tenemos cardiomegalia. Cuando ya tenga, si veo yo cardiomegalia, porque es una característica complicada, ¿no? Derrame por la izquierda, cuando hay un proceso inflamatorio que puede también afectar la pleura de ese lado. Y eso se considera un proceso pleuropericárdico. Parencia y compromiso de parénquima pulmonar, también son las lesiones a este nivel nos pueden orientar hacia un diagnóstico etiológico, ¿no? De repente veo una lesión ahí, puede ser un tumor que se está comprometiendo, está afectando en forma adyacente al pericardio, o de repente lesiones que son típicas de una tuberculosis, usted tiene que pensar que puede tratarse de un derrame pericárdico de etiología tuberculosa. En el laboratorio, ¿qué nos ayuda? Los marcadores inflamatorios, PCR, BCG, incluso este marcador nos puede ayudar incluso en el pronóstico de la evolución del paciente. En biomarcadores cardíacos, podemos identificar lo que son enzimas cardíacas, si estas están elevadas, tenemos que hablar nosotros de una miopericarditis, ¿no? Cuando hay compromiso de miocardio, también se elevan enzimas cardíacas. O sea, si fuera puro compromiso de la pleura, no tendría por qué haber elevación de las enzimas cardíacas, salvo que tenga elevación enzimática por otra causa. En una ecografía Doppler, esto nos puede ayudar para una cuantificación del pericárdico, así como evaluación de la trastorno motilidad y la función sistólica, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. En una tomografía de resonancia no suele ser generalmente necesaria, porque basta con una ecografía Doppler para poder decir si hay o no derrame y también ver si hay algún daño al miocardio o no, con trastorno de motilidad o la función sistólica, digamos. Entonces, estos exámenes no suelen ser necesarios, pero sí nos permite ayudar en el diagnóstico etiológico, ¿no? Si yo estoy pensando en una tumoración o en un tumor o una neoplasia, si nos ayuda a ver masas o conglomerados de linfadenopatía, ¿no? O conglomerados de ganglios. El pronóstico va a depender de la etiología, los predictores de etiología no viral o idiopática que requieren una hospitalización, por lo que están acá, si el paciente tiene fiebre más de 38 grados, si es que hay un derrame pericárdico grave, eso se ve con un espacio diastólico más de 20 minutos en una ecografía transtorácica, de 0 a 10 o de 1 a 10 sería un derrame pericárdico leve, entre 10 y 20 moderado, más de 20 severo, ¿no? Entonces, evidencia de un derrame pericárdico severo o grave y una evidencia de taponamiento, entonces es una indicación de qué, de que yo tengo que hospitalizar al paciente, no puedo dejar un ambulatorio el paciente con esos hallazgos. O si que tiene una evolución subaguda también. Aguda va entre 6 semanas, para derrame pericárdico son 3 meses, o pericarditis son 6 meses. O si el paciente ha tenido fracaso con el tratamiento convencional,
el manejo de una pericarditis también se debería hospitalizar y estudiar. Si la pericarditis es idiopática, la curación generalmente es en pocos días o semanas. Si es una pericarditis tuberculosa y purulenta, generalmente van hacia un taponamiento por el volumen, la cantidad de volumen que pueden albergar, o inclusive el compromiso posterior del pericardio terminando en una constricción. Si es una pericarditis recidiva, la pericarditis recidivante suele ser en el 15 a 30% de los casos de pacientes que tienen una pericarditis aguda. En un primer episodio se puede repetir, puede recurrir en el 15-30% de los casos. Esta recurrencia suele disminuir con colchicina, ¿no? Por eso que igual estudio con colchicina y antiinflamatorios justamente para prevención de la recidiva o recurrencia de la pericarditis de este tipo. En cuanto al tratamiento, tenemos que el tratamiento debe ser dirigido a la etiología. Generalmente, ¿cuál es el tratamiento? Reposo, AINES, 1 o 2 semanas de un tratamiento con una dosis un poco alta, tiene la dosis que se maneja, aspirina de 100 de 1000 a 2000 miligramos cada 6 a 8 horas, el cual, cada 1000 a 2000, el cual se debe repartir en cada 6 a 8 horas. Ibuprofeno 600, 800 cada 8 horas, y indometacina 50 cada 8 horas, y luego viene un retiro gradual igualmente en 2 a 4 semanas. El tratamiento de preferencia hay que evitar corticoides en primera instancia, salvo que sea necesario. ¿No? Hay algunas condiciones, por ejemplo, que sí es necesario un ciclo corto de corticoides, como por ejemplo una pericarditis tuberculosa para justamente evitar que vaya la constricción. En algunos casos se da ese tipo, ¿no? Y de manera general, en otro tipo de causas hay que evitar, porque ¿qué pasa? Te favorece la recurrencia de la pericarditis cuando lo dejo el corticoide. En cuanto a la colchicina, asociado a los AINES, se ha demostrado que reduce el brote, la duración de brote agudo y obviamente también reduce la recurrencia de la enfermedad. ¿Cómo se debe dar? El paciente menor de 70 kilos, 0,5 miligramos cada 24 horas. Vale decir una tableta, una vez al día. Si tienen más de 70 kilos, 2 veces al día. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 meses desde que tiene el evento. Y eso justamente reduce nuevamente el brote agudo y eficacia en la prevención de la recurrencia. En cuanto al derrame pericárdico y taponamiento cardíaco, cualquier cantidad por encima de 50 mililitros ya se define como derrame pericárdico. Sabiendo que lo normal entre las dos capas de pericardio visceral y parietal son de 10 a 50. Bien, entonces este derrame puede ser por dos mecanismos, ¿no? Uno, por un incremento en la producción, o sea, producción incrementada, o por una disminución en la reabsorción. Si hay un incremento en la producción, por ejemplo, que se produce por una inflamación, esto va a producir un exudado. Si es una disminución en la reabsorción, por ejemplo, un aumento en la presión de masa sistémica, se produce un trasudado. Aquí tenemos la clasificación temporal, la localización, aquí tenemos el tamaño que les dije, esto es por una ecografía, si es menor de 10, 10 a 20, más de 20, le den grado severo. Si es que acá tengo una clasificación según la repercusión hemodinámica, que no puede haber ninguna, si es de pequeño volumen, si puede ir también taponamiento, así que es de volumen corto pero evolución rápida, o volumen excesivo lento también, ¿no? O una pericarditis efusiva o constrictiva. Composición transdoxo dependiendo de la fisiopatología. Aquí tenemos la causa del derrame pericárdico. En realidad, cualquier etiología que me afecte el pericardio es susceptible de producir un derrame pericárdico. Ahora, las causas de derrame transudativo o trasudados, tenemos insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis, amiloidosis, hemopericardio, sangrado intrapericárdico, rotura, división aórtica, traumatismo penetrante cerrado, perforación cardíaca, ya sea con dispositivos o algún procedimiento, metabólicas, derrame pericárdico neoplástico, y todo esto que está acá. La etiología de derrame pericárdico en los países desarrollados y idiopáticos está un 50%, infeccioso 15-30, neoplástico 10-25, diatogénico, mínimo importante la suma, 15-20, flora de tejido cognitivo 5-15%, y en países en desarrollo la tuberculosis pericárdica va a la cabeza.
con un casi más del 60% de causas de derrame pericárdico. En cuanto a la fisiopatología, el mecanismo más frecuente es la inflamación, por lo tanto, hay aumento de la producción, y esto produce como consecuencia un exudado. Patología de inflamatorios, erosión muscular, comunicación del pericardio con cavidades cardíacas aorta, obstrucción de las linfáticas. Por consecuencias, va a depender realmente del volumen y velocidad de instauración. Por ejemplo, un derrame pericárdico agudo, secundario a una rotura cardíaca, es un volumen un poco grande, y eso rápidamente le va a producir un taponamiento cardíaco. Si yo tengo un derrame pericárdico crónico, me puede agregar tranquilamente el pericardio de 1 hasta 2 litros sin mayor repercusión hemodinámica. Y cantidad con 1 o 2 litros sí me va a deformar la silueta cardíaca. Mientras que un derrame pericárdico agudo, si con una rotura cardíaca basta con 100 mililitros de sangre y me tapona el corazón. Y ese 100 mililitros no me va a producir ninguna variación en la silueta cardíaca. En derrame pericárdico, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la presión pericárdica, valor normal de 0 a -3, o sea, una presión negativa interpericárdica. Este aumento de presión iguala o supera la presión de las cavidades derechas, inicialmente las cavidades derechas son las que se ven afectadas. Esto produce una compresión de estas cavidades y esto da como consecuencia que no hay el llenado adecuado y obviamente la expulsión adecuada cae, baja el gasto cardíaco y eso produce un taponamiento cardíaco que finalmente es una consecuencia de un shock o me produce un shock obstructivo. Entonces recuerden, shock obstructivo, los dos grandes representantes es el taponamiento cardíaco y la embolia pulmonar. Son causas de shock obstructivo. La compresión de las cavidades dificulta el llenado. Esto trae como consecuencia que baje el gasto cardíaco. Obviamente van a activar algunos mecanismos compensatorios, por ejemplo, el tema adrenérgico. Esto va a tener como consecuencia que tengan taquicardia, vasoconstricción, aumenta la contractilidad y el sistema renal de testosterona, que esto sí es lento. Manifestaciones clínicas, el derrame pericárdico sin taponamiento cardíaco no suele ocasionar una sintomatología, ¿no? El estrés físico es normal. Los pacientes pueden tener algunos síntomas leves, como un poco de disnea o un dolor torácico inespecífico. Si el derrame pericárdico es abundante, puede aparecer síntomas por compresión de estructuras adyacentes, ¿no? Por ejemplo, disfagia o una disfonía. Si me puedo comprimir el nariz recurrente o si me comprime, por ejemplo, el frénico. Entonces hay que sospechar de un taponamiento cardíaco en todo paciente que tenga signo de falla cardíaca derecha, que esté hipotenso y que entre en shock o de una disociación electromecánica. La disociación electromecánica es la actividad eléctrica sin pulso, que es un ritmo inclusive del paro cardíaco. La teoría de Beck es típica en quienes un taponamiento cardíaco, pero agudo, no crónico. Recuerden eso, agudo. El pulso paradójico puede verse también en una pericarditis constrictiva, en una embolia pulmonar, en un EPOC, y también en caso, por ejemplo, de asma, pulso paradójico. El pulso paradójico, recuerden por definición, es la disminución de la presión sistólica más de 10 milímetros de mercurio durante la expiración. Y eso lo vamos a explicar más adelante por ahí. Entonces, las manifestaciones clínicas de pericárdico, disfagia, tos, disnea, ronquera, hipo, debilidad, fiebres. Entonces, obviamente, si es un hipo, que hay compromiso de qué? De que está la estructura vecina afectada del nervio frénico. Cuando hipo, tos, bronquios, ¿no? Disnea, parénquima, disfagia, el soplo. Porque puede ser tranquilamente por compresiones, por la cantidad de líquido que pueden haber. Bien, exploraciones complementarias, tenemos un electrocardiograma. En el electrocardiograma tenemos un derrame pericárdico abundante, bajo voltaje y alternancia eléctrica. Si es abundante, puede haber un bajo voltaje y una alternancia eléctrica. El bajo voltaje es cuando las derivadas son de pequeña amplitud, ¿no? Y eso se puede ver en cualquier circunstancia que aumente la interfase entre el corazón y el electrodo explorador. En qué caso, por ejemplo, se ve en obesidad, se ve en un EPOC y se ve en un derrame pericárdico frecuente. La alternancia eléctrica ya lo hemos explicado. A los de 7 horas, cuando es abundante, hay una cardiomegalia.
Entonces, cuando nosotros hablamos de una silueta cardíaca incremental, debemos hablar de una cardiomegalia radiológica. ¿Por qué? Porque no sabemos si es por incremento de volumen o por dilatación de la silueta cardíaca. Ahora, el examen de laboratorio no aporta en el diagnóstico, pero sí nos pueden ser útiles en la investigación etiológica, ¿no? Por ejemplo, si yo hago ya una periocarditis, sí me va a servir algunos exámenes laboratorios para tratar de identificar cuál es la causa de ello, ¿no? Acá me puede servir una vaciloscopía si pienso en tuberculosis, o un cultivo para micobacterias, o un ADA si es que pienso yo en una etiología de tuberculosis. Ahora, si pienso yo de una etiología autoinmune, me va a servir hacer eso, ¿no? Anticuerpos, entre otras cosas. Pienso en VIH, etiología para el VIH, un tumor, marcadores tumorales, pero no me ayudan en el diagnóstico, digamos, de decir si tiene o no derrames pericárdico, no, sino más bien en la etiología o en la causa de este derrame, sí. En la ecografía Doppler es una técnica fundamental para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque me permite valorar el diagnóstico, si que hay la presencia de un derrame y a su vez ver si que tiene repercusión hemodinámica en la cantidad de este líquido pericárdico. Colapso de cavidades cardíacas, eso ya tenemos que tener en cuenta que eso es un tamponamiento. Sí, en el colapso de la aurícula derecha es muy sensible, pero poco específico, porque no es la única causa que me produce un colapso de esta patología, ¿no? De esta cavidad cardíaca. Hasta una hipovolemia podría producir un colapso de la aurícula derecha y no ser un tamponamiento. Mientras que el colapso del ventrículo derecho sí, es un signo muy específico de un tamponamiento cardíaco. Aquí tenemos en este gráfico, en este EKG, siempre recuerden ver antes de meter un EKG, la velocidad y la amplitud, ¿no? 25 de velocidad milímetros por segundo y amplitud 10 milímetros por minuto. ¿Qué es lo que se ve acá? Además, vemos una alternancia eléctrica, ¿no? Entonces, de latido a latido, el amplitud de corte está diferente, varía. ¿Qué veo más? Además, bajo voltaje. En todas derivadas, ¿no? Para hablar de bajo voltaje, en frontales, menor de 5, y en las precordiales, menor de 10 milímetros. Ojo, esto es con la estandarización adecuada. Para esto, después de la estandarización adecuada de 10 milímetros por milivolto, que también lo puedo ver acá, que este rectángulo tiene que tener 10 cuadraditos, es decir, que está 10 milímetros por milivolto calibrado el equipo. Y ojo, eso no tiene nada que ver con el ancho de ocurrencia, ¿no? Por acá tenemos, por ejemplo, una alternancia eléctrica en un paciente que tiene un bloqueo completo a rama izquierda. Entonces, igual vemos la alternancia eléctrica y no tiene nada que ver aquí que el QRS sea ancho. Lo que sí acá no hay, por ejemplo, bajo voltaje, ¿no? Eso no hay porque no cumple el criterio. Esta es una placa de tórax, acá lo que les estaba diciendo, acá lo que nosotros vemos y cómo debemos informarlo como una cardiomegalia radiológica. Yo no sé si esta cardiomegalia es conocida cuando el índice cardiotorácico es mayor de 0.5. Obviamente acá está a la vista que lo supera ampliamente. Entonces, yo no sé si esta causa de esta deformación de las células cardíacas es por exceso de líquido o por dilatación de las cavidades cardíacas. Entonces, puede ser una cardiomegalia radiológica, puede ser cualquiera de los dos, que es lo que necesito yo para poder discernir un estudio de imagen. Bueno, en este caso, por ejemplo, se ve una silueta acá, que es la silueta punta cardíaca, todo esto acá sería líquido, pero no siempre vemos ese signo, ¿no? De la doble sombra. Esto es una ecografía en la cual se ve un espacio acá que es anecoico, que justamente es el exceso, o mejor dicho, la presencia de derrame pericárdico acá. Igualito acá, todo esto es derrame pericárdico. La tomografía computarizada y la resonancia magnética, ambas técnicas nos permiten hacer el diagnóstico y también cuantificar, y también la cuantificación de derrame pericárdico, pero no suele ser necesario porque son técnicas que demoran un poco más y son más costosas, ¿no? Teniendo en la mano algo de más fácil, de realización mucho más fácil y rápida, que es una ecografía transfásica. Pero sí, estos estudios son útiles, ¿en qué caso? Cuando yo tengo derrames localizados, habitados, o que tiene una distribución atípica, o cuando yo sospecho de que tengo una neoplasia, que puede ser la causa, ¿no? Porque me permite determinar en otras estructuras de si hay masas, y si es que hay conglomerados de ganglios linfáticos que podrían hacer sospechar de ello, ¿no? En el tratamiento va a depender de la presencia
va a depender de la presencia o ausencia de un taponamiento cardíaco, y en ausencia de taponamiento no está indicada la evacuación sistemática clínica, excepto en una pericarditis tuberculosa purulenta o neoplástica. El tratamiento debe dirigirse a la causa del derrame pericárdico, y en caso de un taponamiento cardíaco sí hay que hacer una pericardiocentesis percutánea versus un drenaje quirúrgico, lo que nosotros llamamos una ventana pericárdica. La ventaja de hacer una pericardiocentesis es que solamente puede extraer líquido, versus el drenaje pericárdico que puede extraer líquido y a la vez, como hay una ventana, la ventana significa hacer un corte acá, ¿no? Un corte, pues una incisión, se diseca, se llega hasta el pericardio y de paso se saca un pedazo de pericardio que justamente nos sirve para hacer una biopsia, que nos sirve para un estudio de ver la posible causa de esta patología que tiene el paciente en este caso, ¿no? En cuanto a la pericarditis constrictiva, representa el estallido final del proceso inflamatorio del pericardio que provoca una pérdida de elasticidad con o sin aumento del espesor, fibrosis, calcificación y eventualmente acumulación de líquido. Se caracteriza justamente por problemas básicamente diastólicos, lo cual lleva a una insuficiencia de tipo diastólico. Las variedades son varias, como la constrictiva, expresión constrictiva, localizada y oculta. La evolución puede ser crónica o aguda, e inclusive una evolución transitoria. Entonces, cualquier proceso que afecte el pericardio podría llevar a una pericarditis constrictiva, pero lo cual es un poco raro, ¿no? Entonces, países desarrollados, miren que la causa más frecuente que pueden terminar un paciente con una pericarditis es una constrictiva, es una enfermedad vírica, de 42 a 49. Pero si nosotros analizamos por etiología, entonces vemos que una pericarditis idiopática viral solamente es responsable 0.5 a 1% de los casos de pericarditis constrictiva. Pero como la pericarditis idiopática viral son la mayor causa de problemas que comprometen el pericardio, entonces, como ser la mayor causa y afectan a la gran mayoría de pacientes, entonces es la principal causa, básicamente, de una pericarditis de tipo constrictivo. Eso en países desarrollados. En los países subdesarrollados, en vía de desarrollo, la tuberculosis va a la cabeza. Es la principal causa. En nuestro medio, por ejemplo, la principal causa de una pericarditis constrictiva es la tuberculosis. En cuanto a la fisiopatología, tenemos un pericardio rígido, un pericardio cicatrizado, engrosado y rígido. Esto obviamente me afecta el llenado diastólico. Lo que sí se respeta es la protodiástole, la diferencia, el taponamiento cardíaco, como está colapsada la cavidad, te afecta todas las fases del llenado de diástole. Hay una limitación al llenado, con las presiones diastólicas, diafragmáticas, cardíacas y pulmonares sistémicas se encuentran elevadas igualadas. En la contracción de miocardio no tiene por qué afectarte, pero al haber una afectación del llenado diastólico, igualmente se reduce el gasto cardíaco. Entonces, en este gráfico que está acá podemos ver la interdependencia ventricular. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno inspira, aumenta el llenado del retorno venoso, cavidad derecha, vena cava superior e inferior, aumenta el llenado o la cantidad de sangre en la aurícula y esto a su vez repercute en el ventrículo derecho. Normalmente, cuando la sangre llega al ventrículo derecho, distiende o expande un poco el ventrículo derecho. Pero al tener el pericardio engrosado y rígido, obviamente eso ya no va a ser posible. ¿Qué es lo que hace? Empuja la pared interventricular o el septum interventricular hacia la izquierda durante la expiración. Y esto disminuye la cantidad de sangre que se llena en el ventrículo izquierdo. Y esto daría como consecuencia que durante la inspiración, por ejemplo, caiga la presión sistólica más de 10. Eso es la origen, por ejemplo, al pulso paradójico. Y durante la expiración pasa todo lo contrario. Durante la expiración incrementa el llenado de las venas pulmonares, el retorno por venas pulmonares, y incrementa el llenado de cavidades izquierdas. Y cuando la sangre llega al ventrículo izquierdo, obviamente como no tiene cómo desplazarse, empuja al tabique hacia el derecho y pasa todo lo contrario. Acá tenemos algunas características diferenciales entre la fisiopatología, la pericarditis constrictiva y el taponamiento. La interdependencia ventricular está presente en los casos, tanto taponamiento como pericarditis. Las presiones venosas intrapulmonar están ecualizadas en ambos casos. En la presión auricular, acá hay un descenso exagerado. Parece que ver las ondas de pulso venoso y las ondas del pulso venoso tiene que ver la onda Y. La disociación entre la presión intratorácica e intracardíaca se presenta en ambos casos. El pulso paradójico es poco común en una pericarditis constrictiva.
y es común un taponamiento cardíaco. El síndrome Kussmaul presente en ambos. El síndrome Kussmaul no es más que la incurgitación yugular durante la inspiración. Durante una inspiración, como ya le dije, aumenta el retorno venoso y debería colapsarse normalmente la vena yugular. Pero en estos casos aumenta. ¿Por qué? Porque hay algo que se opone al llenado ventricular, al llenado auricular. Obviamente, ¿por qué? Porque no hay un adecuado llenado ventricular, por lo que está no hay la elasticidad normal que tiene el pericardio. Las beneficios clínicas, hay síntomas de falla derecha, hay sobrecarga de volumen, edema de miembros superiores, ascitis, congestión hepática, derrame pleural, anasarca, aumento de peso ponderal inicialmente, porque cuando ya vemos los signos de bajo gasto, cuando cae o se asocia a una insuficiencia cardíaca como tal, ya ver fatiga, debilidad muscular, palpitaciones, influencia de ejercicio, e inclusive hay la que se llama la caquexia cardíaca, donde el paciente ya comienza a perder peso y masa muscular. La congestión venosa pulmonar al progresar, ya tienen disnea, atonía, tos. Entonces, pacientes con esta clínica y que tengan antecedente de una cirugía cardíaca o enfermedad que afecten el pericardio, yo tengo que sospechar una pericarditis constrictiva. Y que si tiene el paciente antecedentes de enfermedades filtrativas, tengo que sospechar de una miocardiopatía de tipo restrictivo. Exploraciones complementarias tenemos la ecografía cardíaca, la cual puede haber una T negativa aplanada, hay bajo voltaje, de los QRS, le expliqué cuando se dice que hay bajo voltaje. En la tercera parte de los pacientes puede asociarse a una activación auricular. Y la placa de tórax puede ser se puede ver una silueta cardíaca normal o ligeramente agrandada y una calcificación pericárdica del 25 al 30% de los casos. En la tercera parte de los casos pueden haber una calcificación. Pero ojo, esta es la calcificación que se ve acá, pero ojo que esta calcificación puede haber sin necesidad que haya constricción. E igualmente puede haber una constricción, una pericarditis constrictiva sin necesidad de estar calcificado el pericardio. O sea, puede suceder los dos casos en ningún lado. En ecografía Doppler nos puede ayudar a identificar el pericardio engrosado, nos ayuda con lo que es el desplazamiento del septum interventricular con los movimientos respiratorios que hemos visto en el gráfico anterior. Hay un movimiento brusco en el centro de una protodiástole, la interferencia ventricular exagerada, en la inspiración a la izquierda y en la inspiración a la derecha, lo que está acá. Esto es durante el apnea, ¿no? Miren cómo debe ser, eso que pasa normalmente. Pero durante la inspiración incrementa a cabeza derecha, por eso que el flujo de la trícuspide se incrementa, obviamente desplaza el septum para allá, viene menos sangre acá y baja el flujo ¿no? de la mitral. Y durante la inspiración sucede lo contrario, incrementa el llenado de la mitral y disminuye el flujo de la trícuspide. Entonces eso es lo que vemos acá, la variación inspiratoria y flujo de la mitral, la variación flujo trícuspide son esos. La variación respiratoria y flujo venoso de la vena pulmonar también tiene que ver con eso. En la tomografía computarizada, así como la resonancia, nos pueden ayudar a identificar lo que es el grosor del pericardio. Lo normal de 1 a 2, sugestivo más de 4, muy específico de 5 a 6. Y una tomografía, se considera por encima de 4 ya signos de una pericarditis constrictiva por engrosamiento de pericardio. Alguna resonancia nos puede ayudar además, ¿no? Porque vemos la caracterización de tejido tisular, la definición de fibrosis, la que tiene edema, inclusive si hay compromiso no del miocardio, todo eso. Aquí tenemos las diferencias entre una pericarditis constrictiva y una miocardiopatía de tipo restrictiva, ¿no? Acá la miocardiopatía se caracteriza por obtener un miocardio rígido, mientras que la pericarditis constrictiva es el pericardio, está duro, rígido, cicatrizado. En ambos puede haber signos de Kussmaul, ¿sí? Acá en ambos lugares. Acá hay un no pericardio, acá hay un pulso parásico que se puede estar presente en la tercera parte del paciente. En la miocardiopatía restrictiva no hay un pulso paradójico, porque no se desplaza, no hay esa interdependencia ventricular. Acá puede haber tercer ruido cardíaco. En la placa de tórax hay una calcificación pericárdica en la tercera parte de los pacientes. Acá no tiene por qué ver con pulso pericardio, o sea, no tiene por qué estar afectado ni presentarse una calcificación pericárdica. En la ecografía
el ventrículo izquierdo tiene calidad reducida, acá hay un rebote central, también por los cambios de tanto de respiración como respiración como modificado. Acá hay generalmente engrosamiento pericardio y puede haber calcificación, acá puede haber engrosamiento de miocardio, no, pero no tiene nada que ver con pericardio. Acá son las variaciones que hemos explicado, en la vena pulmonar, todo eso, tisular, igualito que el cateterismo cardíaco, también nos puede ayudar, pero hay que hacer con un traductor para medir presiones. La presión sistólica de la arteria pulmonar, acá está lo normal, acá más de 50. Acá son presión telediastólica en el ventrículo izquierdo. Eso sí tiene que ser mediciones. Es una raíz cuadrada, está presente en la película restrictiva, más no en una neuropatía restrictiva. Acá es que es igual a las presiones de grado. En la tomografía hay engrosamiento pericardio en la periferitis, acá el pericardio está normal. Acá puede haber calcificación, en el otro no hay. En la resonancia algo parecido, ¿no? El otro normal, el otro engrosado. En el tratamiento, la tuberculosis sí es importante, bueno, que tiene que hacer un tratamiento, ¿no? Para evitar justamente una pericardis crónica, ¿no? Para evitar justamente que vaya a una pericardis constrictiva. Y si hay una condición transitoria, dependiendo de otro tipo de etiología, podría tratarse inicialmente con antiinflamatorios y ver la evolución del paciente, ¿no? Pero si ya tenemos una pericardis establecida, constrictiva, ya hay que dar un tratamiento de restricción de sodio, hay que darle diuréticos, y no debe retrasar el tratamiento quirúrgico, ya que empeora el pronóstico de la pericardiotomía. Y la pericardiotomía tiene una tasa de mortalidad que va del 6 al 12%. Bien, esto es todo lo que respecta a la enfermedad pericardio. ¿Hay alguna pregunta? Si no, damos por finalizada la charla, que son 2:10. ¿Preguntas? Listo, chicos, entonces nos vemos. Será hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.